Conflictos en América Latina. Los 4 conflictos más importantes fueron la Revolución Cubana, la Revolución de Nicaragua, la Revolución de Guatemala y la Revolución de El Salvador. La Revolución Cubana fue un movimiento popular que derrocó el gobierno de Fulgencio Batista del 26 de julio de 1953 al 1 de enero de 1959. Los antecedentes de esta revolución se dan en 1950, cuando Estados Unidos tenía control sobre la economía, tierras, turismo, casinos y la mayoría de importaciones provenían de Estados Unidos. Los empresarios norteamericanos controlaban gran parte de la economía en la isla. Además, la economía capitalista tenía tan fuerte dependencia de Estados Unidos que generó una alta tasa de desigualdad social. Todos estos factores generaron el descontento del pueblo y un grupo de guerrilleros se propusieron derrocar el gobierno de Batista con la intención de mejorar la calidad de vida de todos en la isla. Uno de los personajes más importantes de la Revolución Cubana fue Fidel Castro. Él fue un abogado, político y revolucionario marxista cubano. En 1953, gracias al asalto al cuartel de Moncada, fue capturado y sentenciado a 15 años de prisión, pero luego de 22 meses se le concede amnistía y se exilia en México. En 1998 firma el Manifiesto de Sierra Maestra. Él fue gobernante de Cuba luego de la Revolución Cubana desde 1959 hasta el 2008, cuando le entrega el poder a su hermano Raúl Castro. Durante su mandato, Cuba se convirtió en un estado socialista de carácter marxista-leninista, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Cuba, único legal en la isla a partir de su llegada al gobierno. Ernesto El Che Guevara. Él también fue uno de los personajes más influyentes en la Revolución Cubana. Fue un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino, nacionalizado cubano. En 1955 conoce a Fidel Castro y se une a su lucha revolucionaria contra el gobierno Batista. Participó en la batalla por la toma de Santa Clara en 1958 y finalmente entró en La Habana en 1959 poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista fue un militar y político cubano. Llegó al poder por primera vez por un golpe de estado en 1933 conocido como la Revuelta de los Sargentos. Tomó el cargo de presidente de 1940 a 1944. En su gobierno aprobó una nueva constitución y sus reformas mejoraron un poco la situación de la isla. En 1952 se lanza como candidato a la presidencia por segunda vez, pero antes de las elecciones hizo un golpe de estado. Su nuevo gobierno se caracterizó por ser una sangrienta dictadura con el argumento de combatir el comunismo. Las consecuencias de la Revolución Cubana se dividían en lo económico-social y lo político. En cuanto a lo económico-social, se dieron servicios de salud gratuitos para toda la isla. También estaba prohibido cualquier acercamiento con Estados Unidos. También se iniciaron campañas masivas de alfabetización y se crearon nuevas escuelas y universidades. Se generó también la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba en 1961 y bloqueo económico y comercial de los primeros hacia la isla caribeña. En cuanto a lo político, la política imperialista de Fidel Castro afectaron la economía del país. También se dio la caída de la dictadura de Batista y el inicio del periodo de reformas revolucionarias y nacionalizaciones en Cuba. Se dio el inicio del régimen comunista cubano, que todavía gobierna esta nación y que rápidamente se ganaría el rechazo de la intelectualidad latinoamericana. La revolución nicaragüense ocurrió en los años de 1979 a 1990. El Frente Sandinista, desde un inicio, se manifestó en contra al imperialismo y se une los movimientos estudiantiles y obreros contra la dictadura de la familia Somoza. Sandino estaba a favor de establecer un régimen socialista. Los sandinistas ocuparon el Palacio Nacional de Mangua y con ello liberan los presos políticos y forman revueltas en la población con bombardeos y asesinatos por estar reprimidos en el pueblo por Somoza. Augusto César Sandino, de 1895 a 1934, fue un patriota y revolucionario nicaragüense. Luchó tenazmente contra la ocupación y la intervención norteamericana hasta obligar a los Estados Unidos a retirar sus tropas de Nicaragua.
Tras su asesinato a manos del entonces jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza Sandino, se convirtió en el referente ideológico del Frente Sandinista de la Liberación Nacional y de la revolución promovida por este movimiento que en los años más tarde acabaría con la dictadura de somocista. Anastasio Somoza Debayle, militar y político nicaragüense, presidencia de la República en los periodos de 1967 a 1973 y 1974 a 1980, hijo de Anastasio Somoza García y hermano menor de Luis Somoza Debayle. Somoza escribió a mano su carta de renuncia a la presidencia el 29 de junio de 1979, dirigida al Congreso Nacional. Tuvo esa carta en el bolsillo durante 18 días y no la entregó porque el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Pesullo, no le había transmitido las garantías para el asilo político en su país. Anastasio Somoza García fue un político militar empresario, terrateniente y dictador nicaragüense, conocido por el nombre familiar Tacho. Estuvo en la presidencia de Nicaragua en 1937 a 1947 y una segunda ocasión de 1950 a 1956. Tras la intervención de los Estados Unidos en Nicaragua, a causa de la política de José Santos, que eran desventajosas para dicho país, Anastasio Somoza pasó a formar parte de la rebelión, logrando ganarse la confianza de los principales dirigentes de Estados Unidos en Nicaragua y ascendiendo rápidamente en la Guardia Nacional. La guerra acabó en 1990 con la victoria del FSLN. El gobierno ocupado por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional rompen el esquema de tradicionales educativos y la nacionalización del sector bancario. Al final triunfó el Frente Liberador y se acabó con la política intervencionista de Estados Unidos. La Revolución de Guatemala se dio el 20 de octubre de 1944. Fue un movimiento cívico-militar ocurrido en Guatemala el 20 de octubre de 1944, efectuado por militares, estudiantes y trabajadores que derrocó al gobierno de facto del general Federico Ponce Vaidés. Dio lugar a las primeras elecciones libres en ese país e inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de las mayorías de clase trabajadora. Jorge Ubico había asumido el poder en 1931 después de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera y en medio de una grave situación de crisis en el mercado mundial. Durante este tiempo Guatemala se consolidó como una república bananera. Las causas de esta revolución fueron cuando Jorge Ubico le cedió tierras de plantación a la United Fruit Company. También los mantuvo exentos de impuestos y garantizó bajos salarios. Eventualmente, la UFCO se volvió la dueña de la red ferrocarrilera de Guatemala. En 1943 fue fundada la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU. En junio de 1944 se inició la lucha frontal contra la dictadura. El 21 de junio del mismo año se celebró una Asamblea General de Estudiantes Universitarios en el Paraninfo. Dicha asamblea amenazó con una huelga general si el presidente no renunciaba. La mayoría de la población campesina se vio oprimida por dos leyes que los obligaban a trabajar por poco salario. La primera de viabilidad, donde los campesinos debían trabajar 30 días al año en construcción de carreteras nacionales. La segunda, llamada de la vagancia, obligaba a trabajar cierto número de días al año en fincas ajenas. El poder pasó a tres generales ubiquistas. La Asamblea Legislativa nombró presidente provisional a Federico Ponce Vaidés en 1944. La madrugada del 20 de octubre se inició la acción armada de pequeños grupos militares que recibieron apoyo de la población, quienes llegaron a la Guardia de Honor a recibir armas. Después de 12 horas de combates fue derrocado el gobierno de 108 días de Ponce Vaidés. Fue sustituido por la Junta Revolucionaria del Gobierno, representada por el capitán Jacobo Arbenz Guzmán. Juan José Arévalo Bermejo asumió la presidencia en 1945. Jorge Ubico fue un militar y político guatemalteco que se desempeñó como el 21º presidente de Guatemala entre 1931 a 1944.
Sostuvo su mandato por medio de un régimen totalitario, de una Asamblea Nacional Legislativa totalmente supeditada a sus designios y del apoyo político y económico de la United Fruit Company de los Estados Unidos. Se le conoce por haber sido el último gobernante liberal autoritario en América Latina y por haber mantenido la criminalidad común en el país al mínimo durante su gobierno. Federico Ponce Baidés fue un político y militar guatemalteco, presidente de Guatemala del 4 de julio al 20 de octubre de 1944. Fue contra su gobierno que se gestó la llamada Revolución de Octubre de 1944. Su gobierno fue derrocado por el pueblo en armas, apoyado por los militares del fuerte de la Guardia de Honor, que era comandado por el entonces mayor Francisco Javier Arana. Francisco Javier Arana fue un militar guatemalteco que formó parte de la Junta Revolucionaria de 1944, junto al capitán Jacobo Arbenz y el civil Jorge Toriello Garrido. Jugó un papel decisivo en la Revolución de 1944, pero se unió a los alzados en el último momento y solo cuando su amigo y principal complotista, el mayor Carlos Aldana Sandoval, perdió el valor a la hora decisiva. Las consecuencias de esta revolución fueron la creación del Código del Trabajo, la apertura de educación nacional sin discriminación, la apertura de los sindicatos, la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, el derecho de voto para las mujeres y analfabetos, las reformas de la moneda, los pagos de la deuda externa, las reformas a la educación y la creación de la Ciudad Olímpica. Conflictos del Salvador. El Salvador sufrió una guerra civil en la cual se llevaron algunos de los abusos de los derechos humanos entre los años de 1980 a 1992. La oligarquía deja en el poder político y se dedica a la economía con la alianza de los grupos militares. Uno de los motivos que lleva a los enfrentamientos fue la mala distribución que da origen a los sectores desposeídos de la clase media. A partir de ese momento se da una negra historia de gobiernos militares, que se trata de romper con el golpe de Estado de 1979. El golpe de Estado, el 2 de diciembre de 1931, el Partido Laborista, encabezado por el ingeniero Araujo, fue derrocado por jóvenes militares agrupados por un directorio cívico. Agustín Farabundo, revolucionario salvadoreño y principal dirigente del Partido Comunista del Salvador, auténtico internacionalista, combatió junto a Sandino en la Guerra de la Liberación de Nicaragua contra la invasión de los Estados Unidos. El origen del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, es reflejo de su ideario, principio y práctica política, en definitiva de su militancia, pues el FMLN es fruto de valores como la inclusión, la unidad, el colectivismo y la organización en función de los intereses y anhelo de las grandes historias de nuestro país. El FLN desde sus inicios mantiene su compromiso con la libertad, la justicia y la democracia y la vida digna de todos los salvadoreños. Estos actos garantizan un buen funcionamiento en el sistema político y preservar todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, la guerra ha dejado un gran resentimiento en la sociedad salvadoreña.